Más de 13 millones de ecuatorianos elegirán al próximo presidente de la República. El país está en recesión económica y la protesta social es otra vez una amenaza. ¿Qué esperar de estas elecciones? Esta semana, oficialmente, Ecuador se puso en modo electoral. Y poco a poco sus calles se vestirán con los colores de cientos de candidatos ansiosos de llegar al poder. Será una campaña complicada, pues 8 de cada 10 electores cree que el futuro no mejorará mientras persista la crisis económica, la falta de empleo y campee la inseguridad y la corrupción. Por eso, en el programa de hoy, haremos una radiografía de cuál es el país que irá a las urnas este 7 de febrero, para ver si los impactos que deja esta larga pandemia y la amenaza de nuevas jornadas de protesta incidirá en el voto de una población joven en su mayoría, pero ávida de transformaciones. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Freddy Carrión, defensor del pueblo, preside la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Gabriela Calderón, analista política y económica, editora del Cato Institute y articulista de Diario El Universo. Completa este panel en los estudios en Quito, Polibio Córdoba, director general de la firma Sedatos, doctor en econometría y opinión pública. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Una vez que el Consejo Nacional Electoral convocó este jueves a comicios generales para nombrar presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos, es un buen momento para hablar de las bajas expectativas y las profundas preocupaciones que tienen los ecuatorianos de cara al futuro. Claudia. Ecuador enfrenta la peor crisis económica y sanitaria de las últimas décadas, en medio de un descontento político generalizado. Así se acerca al próximo cambio de gobierno. Desde el paro de octubre del 2019, cuando el presidente Moreno quiso eliminar el subsidio a los combustibles, abriéndose 11 días de violentas protestas, en Ecuador se agudizó la crisis económica y política. Ese conflicto dejó pérdidas por 822 millones de dólares según el Banco Central del Ecuador, así como una fractura política entre el gobierno y el movimiento indígena con otros sectores sociales. Pero lo peor llegó con la pandemia por coronavirus. Ecuador dispuso el 16 de marzo una cuarentena que duró 6 meses. Cientos de negocios quebraron y los despidos se dispararon, también debido a los recortes hechos en el sector público. Entre mayo y junio del 2020, según el INEC, la tasa de desempleo alcanzó el 13,3% a nivel nacional. Todo indica que en este año 1.800.000 personas perdieron sus puestos de trabajo. Ahora, en Ecuador el subempleo duplica el empleo formal y las pérdidas económicas alcanzan los 20.000 millones de dólares. Es por ello que la encuestadora Sedatos asegura que el 82,5% de la población siente que no tendrá mayores oportunidades para conseguir un trabajo en el 2021. La pandemia también mostró el grave flagelo de la corrupción. En esta crisis sanitaria se destaparon casos como el reparto político de los hospitales públicos, entre ellos la construcción del Hospital de Pedernales, y también escándalos como la compra de insumos de bioseguridad y pruebas con altísimos sobreprecios. Personajes políticos son investigados dentro de estas redes, mientras miles de personas rogaban por atención médica y muchas murieron sin tenerla. Los casos por COVID-19 en Ecuador superan los 120.000 y los muertos que habrían causado esta pandemia, según el propio registro civil, son más de 30.000. El país que irá a las urnas del próximo 7 de febrero, según Sedatos, tiene un marcado pesimismo que equivale al 77,7% de la población. La credibilidad en el presidente Moreno es de apenas el 6% y en la Asamblea del 2%. La incertidumbre marca esta primera etapa de convocatoria a elecciones, pues el 71% de los encuestados no ha decidido por quién votar. ¿Esta campaña logrará la reconciliación en el Ecuador? Bien, gracias Claudia por ese reporte. Y doctor Córdoba, ¿usted cree que en realidad la frustración ciudadana vaya a marcar el proceso electoral? En gran forma. Esta campaña es realmente un puente que podríamos decir que ojalá más bien sea, y como piensa la población, que sea un puente a la felicidad. ¿Cómo? Tienen la oportunidad en estos 6 meses de quienes pues aspiran a la presidencia de la República y a conducir al país, de decir
cómo es lo que está actualmente el país, claramente, con cifras que sean entendibles, comprensibles y creíbles, y cómo van a hacer para que el Ecuador, a partir del próximo 24 de mayo, va a ser un Ecuador unificado. Doctor, usted dice, si nosotros vemos en las encuestas de datos que dice que la población está entre el pesimismo y el descontento llega entre el 77 y el 82%, usted dice que en cambio ven a las elecciones como un puente hacia la felicidad. ¿Qué significa eso? Si es que hay tanta frustración, me daría lo mismo que haya o no hay elecciones. Frente a la frustración, ¿qué es lo que piensan? Bueno, ¿serán los candidatos los salvadores de esta situación? Entonces, el hecho de que más o menos 80% se muestren preocupados, inquietos, frustrados, tristes y molestos, es cuando, porque de hecho van a tener que pasar un puente. Ese puente puede destruirse en cualquier momento, pero ellos deben asegurar lo que debió hacer el gobierno actual, que también le manifestamos esto, de que se vuelva un puente, pero que vaya a mejorar la situación. O sea, es más bien un llamado de atención, de que tiene que ser un puente a la felicidad, porque de otra manera esto se destruye. O sea, eso quiere decir que son los políticos, los candidatos, en este momento los que tienen la obligación de reconstruir la confianza en los electores sobre el buen ejercicio de la política. Carlos, ese es el gran mensaje. Usted lo ha dicho totalmente. Está en sus manos. Es la gran oportunidad de no decir mentiras, de no decir en una campaña ofertas que no son realizables. Tienen que decir algo, qué es lo que está pasando y qué es lo posible de hacer. Perfecto. Doctor Freddy Carrión, buenos días. Un país dividido es el que irá a las urnas. Esa es un poco la primera lectura que tenemos. ¿Y cuál es la mayor demanda que tiene la gente en este momento en su criterio, doctor? Gracias, Carlos. Un saludo afectuoso a los panelistas que están en este importante evento. Mire, yo lo veo con profunda angustia al país sobre la base de lo que está pasando, la pandemia del COVID-19, esta crisis económica y sobre todo la expectativa que los ecuatorianos vemos en los partidos y movimientos políticos, una fracturación, polarización de los diversos candidatos, partidos y movimientos políticos y cuya expectativa respecto a la resolución de los problemas más graves que afecta al Ecuador sigue siendo una gran incógnita. Creo que la base media del Ecuador, de los ecuatorianos, estamos conscientes que van a venir días mucho más complicados con el nuevo gobierno, que los problemas no se los va a solucionar de un día para otro, de un año para otro, mucho más. Doctor, si consideramos que la situación económica genera una serie de problemas actuales para los ecuatorianos. Doctor, esta semana han revivido, no con la intensidad de octubre obviamente, pero han revivido protestas en Quito, también en Guayaquil, posgradistas, trabajadores despedidos, gente en cierta forma inconforme por los avances de esta ley humanitaria, el teletrabajo, la falta de abrir la economía desde los empresarios. ¿Usted cree que este puede ser el inicio de una nueva jornada de protestas antes de las elecciones o más bien la campaña electoral va a evitar que estas protestas se sigan incubando como hemos visto estos días? Yo lo que veo es que las protestas van a iniciar, van a reiniciar, sobre todo tomando en cuenta de que hay una realidad muy difícil. Tenemos en cuenta los desempleados, pero más que nada la falta de pago de las remuneraciones al sector público, a proveedores del Estado. Y eso indudablemente la gente no puede esperar ni un día ni 2 días sabiendo de que tiene obligaciones que cumplir. Hemos visto el caso de los posgradistas, de los médicos posgradistas, cuando de por medio ya hay resoluciones judiciales en donde obligan al Estado a atender a las remuneraciones del sector público de manera prioritaria. Todos sabemos que a través de las remuneraciones uno puede cumplir con la satisfacción de las necesidades más elementales. Por ende, frente a eso y frente al problema del desempleo, ante la expectativa de no tener ningún tipo de trabajo y de ir incrementando lo de la línea de pobreza, la línea de la miseria, lamentablemente el país va a vivir momentos muy difíciles y octubre no está muy lejano de lo que está pasando actualmente. Doctor, ¿usted siente entonces que la gran bronca de la sociedad es por cómo el Estado se ha conducido estos meses? ¿Ese realmente es el principal problema sobre el cual está discutiendo la sociedad sus grandes desafíos? En estos momentos uno de los mayores problemas que tiene el país indudablemente es el desempleo, es la falta de recursos económicos.
la expectativa de llegar a superar esta crisis, que no va a hacerlo con el siguiente gobierno, sino que va a hacer un proceso. Sí, pero usted hace un rato me decía que es un problema de servidores públicos impagos, de posgradistas, es decir, es la relación de mi descontento como ciudadano hacia el Estado. Entonces, no sé si es que eso pesa más que la angustia de la gente por no conseguir un empleo en el sector privado. Efectivamente, lo que yo menciono es que aquí tenemos un problema de falta de un Estado que ha omitido el gobernar y el solucionar problemas tan fundamentales que tiene en estos momentos la sociedad. Vemos que no solamente es el tema de los médicos posgradistas, también se unen los trabajadores con el tema de la ley de apoyo humanitario y la precarización de las relaciones laborales, el tema de la corrupción, frente a lo cual el Estado o las instituciones públicas se encuentran inmersas y generando una gran preocupación y falta de credibilidad en una institucionalidad que debe ser fuerte para poder ejercer autoridad, que no lo está haciendo en estos momentos. Y eso indudablemente genera una gran preocupación, sobre todo por lo que pasó en el mes de octubre. Doctor, brevemente, 10 segundos. ¿Cuándo cree usted que se empiecen a gestar mayores protestas? ¿Antes de la campaña electoral? ¿Antes de que finalice este año, para el mes de noviembre quizás? Yo ya los veo que se han iniciado, empezaron desde el día de ayer, seguirán paulatinamente incorporándose, ya no estamos en estado de excepción, eso también les habilita para protestar, salir a las calles y obviamente exigir solución a tantas demandas insatisfechas que tiene el pueblo ecuatoriano. Bien, Gabriela Calderón, ¿qué pesa más este momento en el elector promedio? ¿La falta de empleo o esta discusión altamente politizada sobre el papel del Estado? Ciertamente que la falta de un sustento, ¿no? Digamos, el haber abandonado la responsabilidad como gobierno de tener un plan económico para resolver un gran hueco fiscal, una crisis fiscal heredada, nos agarró, digamos, muy mal preparados. Bueno, realmente nadie estaba preparado para algo como la pandemia del COVID-19, pero es mucho peor que nos haya tocado estando sumidos en una crisis fiscal no solo que no fue resuelta, sino que continuaron cavando el hueco más hondo. Entonces, realmente la principal preocupación es el desempleo, pero hay que tener cuidado de no confundir aquello que pasa en el sector público con el resto de la sociedad. ¿Por qué? Lo que hemos venido diciendo, no solo yo, sino algunas personas, es que el postergar los ajustes necesarios en la burbuja del sector público iba a endosarle la cuenta al resto de la sociedad. Entonces, mientras sigan postergando aquellas reformas estructurales en las finanzas públicas, en el empleo del sector público, va a seguir pagando la cuenta, el costo social, el resto de la sociedad. Pero, Gabriela, y eso es lo que estamos viendo. Pero ¿cómo evitamos, como dice el doctor Carrión, que haya un nuevo estallido social o una nueva ola de descontento una vez que se ha eliminado ya el estado de excepción frente a esta relación no resuelta con el Estado? Hay mucha molestia por cómo el Estado ha manejado la crisis económica, pero también ante las políticas de ajuste que se están haciendo, sienten que el Estado no está atendiendo las necesidades de la gente. ¿Cómo pedir que se avance más si es que lo que se ha hecho genera tanta crisis nacional? Bueno, lo que pasa es que no se han hecho reformas que podrían, digamos, sanear las finanzas públicas y al mismo tiempo mejorar los servicios públicos. Lo que hemos visto durante los más de 10 años que han pasado, ya son, digamos, 13 años del experimento de cambiar la estructura del Estado, es que no necesariamente mejoró los servicios públicos y no necesariamente mejoró tampoco la composición del mercado laboral. Ecuador sigue siendo un país con una gran tragedia llamada subempleo, que eso solamente se va a agravar con la crisis actual. Entonces, no veo en la clase política algún liderazgo que promueva hasta ahora de manera decidida, ya sea en la Asamblea o desde el gobierno, una reforma laboral que permita que se resuelva esa preocupación. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Políticamente Correcto está en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Recuerde que hay un reprise a las 20 horas. Al volver hablaremos del padrón electoral y las edades de los votantes. Enseguida regresamos. Para
Para las elecciones generales de este 2021 fueron convocados 13.099.150 ciudadanos, de los cuales 410.239 ecuatorianos votarán en el exterior. Lo importante hoy es ver cómo se estructura este padrón en función de 5 generaciones. La generación Z, que es la más joven, va de los 16 a los 23 años. Representaría el 20% del padrón, del cual el 5% tiene voto facultativo por estar entre los 16 y 17 años. Luego vienen los millennials, de entre 24 y 39 años, que representan el 34% del padrón electoral. Le sigue la generación X, de entre 40 y 55 años, que equivale al 25%. Los baby boomers tienen entre 56 y 64 años, que llegan al 9% del registro. Más la población de la tercera edad, entre boomers y silentes, con el voto facultativo alcanzan al 12% del padrón. Las dos generaciones más jóvenes e interconectadas de la historia representan el 54% del padrón electoral, unas 7.042.000 personas. Las otras generaciones llegan al 46%, son 6.057.000 ecuatorianos. Es decir, que hipotéticamente Zetas y Millennials podrían poner al próximo presidente de la República. Carlos, continúas con el debate. Bien, Gabriela Calderón, vemos una población electoral de gente joven que sin embargo no es homogénea. ¿Cuáles son los temas que a ellos les mueve realmente para esta campaña? No veo que me acabo de enterar que todavía soy millennial, pero bueno, los temas que ciertamente le interesan a los jóvenes, pues es, imagínense qué desilusión salir de, digamos, esta generación joven, que probablemente es la generación que en mayor proporción ha obtenido niveles más altos de educación, porque nunca antes han habido tantos ecuatorianos jóvenes que llegan a adquirir ese nivel educativo. La desilusión de toparse con un mercado laboral totalmente deprimido, ¿no? Con oportunidades muy reducidas. Entonces yo creo que serían, digamos, los principales beneficiarios de cualquier reforma que sea encaminada hacia flexibilizar el mercado laboral, hacia que sea más barato, más sencillo y que haya estímulos para la contratación de personas que, digamos, no tienen experiencia laboral y quisieran con su primer empleo. Gabriela, y para este grupo de gente joven, ¿es más importante, es prioritario un empleo privado a un empleo público al privado, o este momento da lo mismo? ¿Cómo entender lo que piensa mucha gente en la costa y mucha gente en la sierra con respecto al papel del Estado como generador de empleo? Ciertamente que ha habido durante los últimos años una distorsión del mercado laboral ecuatoriano y ha habido esta distorsión en parte porque aquellos sueldos del sector público se volvieron, pues, para muchos jóvenes se volvieron más atractivos que ocupaciones similares para las cuales estaban capacitados en el sector privado. Lo que sucede en estos momentos es que aquellos que diseñan las políticas públicas, quienes lleguen al poder, deberían ser, yo creo, brutalmente honestos acerca de la gravedad de la situación fiscal, porque uno puede discutir acerca de la conveniencia o no de hacer crecer o disminuir el empleo público, pero la cruda realidad es que simplemente ahorita la sociedad no puede costear un Estado de ese tamaño. Bien, doctor Córdoba, si los jóvenes pueden poner hipotéticamente presidente de la República, ¿qué estrategia deben tener los candidatos? ¿Cómo mira usted este papel? Bien, es importante este tema que toca, Carlos, lo del padrón electoral, porque realmente desde el año 2007 hasta esta parte, 2008, después con la Constitución, se incluyó pues un grupo bastante fuerte, importante, no solamente en cantidad, sino en calidad, digamos, al padrón electoral con el voto facultativo. Ya, ¿no? Que es el de los jóvenes de 16 de los 16 a los 18 años. Y luego, no sé si este gráfico lo podemos pasar, se ve un incremento cuando el presidente Correa entonces pues, es candidato en el año 2009. Ahí es cuando se abulta la votación facultativa y luego va disminuyendo al punto que en este año vamos a tener un decrecimiento del padrón electoral. Ahora, es importante que los jóvenes se interesen, se entusiasmen, porque si bien es cierto son alrededor de casi 700,000. Los que tienen voto facultativo, los que tienen voto los de 16 a facultativo, 18 años. Ajá. Pero los que realmente han votado o votaron no llegan al 20-25% de esos 600,000. Yeah. Entonces,
si es que se entusiasman, si es que ven cuál es el plan, el programa que les interesa, entonces ellos pueden votar más. O sea, ¿usted considera que es positivo que los jóvenes de 16 a 18 años vayan y voten de forma facultativa? Me parece importantísimo. Ah, ya, interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una realidad que anteriormente nadie la vivió. Ellos pasaron de ser jóvenes o chicos de 12, 14 años y ahora que están de entre 16 y 18 años, que están sufriendo la realidad. Esta pandemia les ha golpeado tremendamente. Hay más allá del 66 o hasta 70% de jóvenes que no tienen las facilidades para lo que es el estudio pues, a través de Internet. Entonces, si se les presenta a ellos un Ecuador moderno, un Ecuador que le va a dar facilidad para que el estudiante pueda recurrir a los medios que en todo el mundo existen, entonces, pero buenos, entonces ellos van a votar. Perfecto. Doctor Carrión, entonces es preferible que los jóvenes se alienten por votar en las elecciones de febrero y no complicar el panorama con esta crisis en las protestas que usted está prediciendo que van a ocurrir en las próximas semanas. Por supuesto que los jóvenes, obviamente, es fundamental que en este ejercicio democrático participen, mucho más tomando en cuenta lo que nos acaba de mostrar estas estadísticas de quiénes pueden llegar a decidir al próximo presidente de la República. Pero no olvidemos una cosa que es muy importante: los jóvenes están decantados de la política por la corrupción y por el ejemplo que muchas o en algunas instituciones públicas se han dado. O sea, es importante que consideremos, más allá de la propuesta en cuanto a empleo o en cuanto a la inclusión también a nivel del sector o del sistema educativo, es fundamental también cómo ven a la cosa pública, a la administración del Estado y cómo, con el mal ejemplo de la corrupción, ellos se encuentran prácticamente marginados de las decisiones y sobre todo de esta participación política necesaria. Pero cabe, no amerita hacer aquí generalizaciones. Recordemos que el señor Espinel, el señor Mendoza, Dalo Bucarán, etcétera, son gente joven, son políticos de las nuevas generaciones que están inmiscuidos en estas denuncias de corrupción. No es un patrimonio de los políticos viejos exclusivamente el tema de la corrupción, doctor. Ahí también hay jóvenes que tienen que reflexionar sobre lo que han hecho en el sector público. No, por supuesto. El hecho de ser joven ya no significa una cualidad o una virtud, es una condición física. La juventud tiene que ir atada a ciertos valores y principios. Yo hablo cuando menciono estos tipos de ejemplos indudables, tanto de personas de edad o de personas jóvenes, que se dan en una sociedad en donde tenemos una institucionalidad precaria, difícil, muy cuestionada desde el punto de vista de su credibilidad, y en donde los jóvenes, al incluirse en las participaciones políticas, claro, copian lo que ven, reproducen los ejemplos que se están dando en la sociedad, y ahí es donde es fundamental que las propuestas de los binomios de los candidatos presidenciales parta también de una dignificación de la política. Perfecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte hablaremos del panorama electoral, las tendencias de los partidos políticos que se alistan para inscribir a sus candidatos. Regresamos enseguida con más en Políticamente Correcto. Una de las formas más sencillas de entender el panorama político que se abre en esta campaña electoral es comparándolo con el de la primera vuelta del 2017. De izquierda y derecha, hace 4 años participaron 8 candidatos presidenciales, de los cuales 4 captaron el 90% de la votación. Lenín Moreno por Alianza País, Guillermo Lasso de Creo, Cintia Viteri del PSC y Paco Moncayo, promovido por las fuerzas de izquierda. Para este 2021, los candidatos presidenciales en esta fase de inscripción podrían llegar a 13, dispersos en distintas tendencias. La alianza Creo-PSC dio más certezas al centro derecha en favor de Guillermo Lasso, por lo que restaría ver el peso político de candidaturas como las de Lucio Gutiérrez, Isidro Romero y Guillermo Celi. La izquierda con Pachacuti y Unidad Popular pretenden recobrar fuerza con Yacu Pérez, capitalizando el descontento popular del paro indígena de octubre del 2019. Su posición radical ha impedido una unidad con 2 candidatos que se disputan el centro-izquierda, César Montúfar de Concertación y Gustavo Larrea de Democracia Sí. Sin embargo, el factor de mayor incertidumbre surge tras la implosión de Alianza País.
Los correístas y su voto duro apuestan por la candidatura de Andrés Arauz, cobijado por Centro Democrático. Jimena Peña sería la candidata de una AP golpeada por el desgaste del gobierno de Moreno. Y Juan Fernando Velasco podría llevar la bandera de Construye, antes llamado Ruptura, movimiento que hoy respalda al gobierno. A este aluvión de candidaturas se sumarían otras 3 de agrupaciones como la ID, Amigo y Ecuatoriano Unido. Recordando también que la postulación de Paul Carrasco y de Fabricio Correa serían invalidadas luego de que el CNE eliminó a los movimientos Podemos, Justicia Social, Libertades Pueblo y Fuerza Compromiso Social, debido a las irregularidades detectadas por la Contraloría. Carlos, continúas con el debate. Bien, seguimos el debate. Doctor Córdoba, ¿hay ya un porcentaje de ecuatorianos decididos por quién votar en este momento? Bueno, vemos que prácticamente lo que estaba en la indecisión en 89%, después bajó a 85% y ahora vemos que la indecisión está en el 71%, o sea, 29%, casi 30% de la población ya dice que tiene tomada una decisión. Pero es muy bajo, ¿no? Es muy bajo, pero se ha duplicado casi en cuestión de un par de meses. ¿Y en los estudios que usted ha hecho a lo largo de la historia, esta decisión se compadece con la de años anteriores o es anómala en esta elección? Si usted quiere ver, Carlos, todo lo que ha pasado desde el año 1979 a esta parte, lo tenemos registrado en nuestro estudio de la fuerza de la opinión pública. Y pues en esta ocasión yo creo que son 6 meses en los cuales se van a tomar decisiones. Pero recién anoche tuve acceso a una información interesante. ¿Y cómo está esa información? ¿Hay encuestas ya? ¿Se sabe quiénes están punteando? Sí, esta es la primera encuesta que nosotros la vamos a hacer conocer. Una pregunta, no le decimos por quién va a votar, en fin, le preguntamos, ¿quién cree usted que ganará las elecciones y será el próximo presidente? ¿No? ¿Y quién va a ser? Encierra ahí algo que pues vamos a tomar, en otras ocasiones ha sido la más fuerte. Sale el señor Lasso con 33.8, el señor Andrés Arauz 16, Yacu Pérez 7, Fabricio Correa 2.4, Lucio Gutiérrez 1.3, Juan Fernando Velasco 1 punto y con un puntaje entre 0.8 y 0.9, César Montúfar, Isidro Romero, Jimena Peña. Ahora, tenemos que estos candidatos reúnen el 64% de la votación. Pero de ese 30% de decididos, no del 70%. No, o sea, hay un gran universo de gente que todavía no sabe por quién votar. Esa es una aclaración. Esta es una pregunta a los que hayan decidido o no decidido. O sea, es al 100% de los electores. Pero también hay alrededor pues, de un 14, más o menos un 30%, que están entre los nulos y blancos y no sabe, lo cual son también los que pueden determinar el futuro. Bien. Gabriela Calderón, ¿y esta es una elección para la izquierda o para la derecha? ¿Así se puede pensar como en un péndulo como se pensaba en años anteriores? Bueno, yo creo que el paradigma de izquierda a derecha luce un poquito obsoleto, sobre todo para aquellos más jóvenes del electorado. Y yo creo que los candidatos deberían enfocarse, digamos, en aquellos grupos que son, digamos, más importantes dentro del electorado, para quienes ciertamente pueden ofrecer un Ecuador moderno, pensando en digamos, la mentalidad radicalmente distinta a aquellas generaciones más jóvenes, que ya no esperan, por ejemplo, tener un trabajo para toda la vida, sino tener mucha más flexibilidad y tener muchas más oportunidades para emprender. Dicho esto, digamos, yo creo que sí vemos un fenómeno nuevo, no sé si Polibio esté de acuerdo, pero sí vemos que hay un poquito más de fraccionamiento aparentemente por la izquierda que por la centro-derecha. Y eso ciertamente que sería distinto a procesos electorales en tiempos recientes. O sea, para volver, doctor Córdoba, ¿funcionó entonces la alianza de Nebot con el Partido Social Cristiano? ¿Está funcionando? Claramente funcionó. En estudios anteriores, cuando nosotros le preguntábamos a la población, ¿usted considera que se deben aliar los partidos? Más del 50% consideraba que sí, que se deben aliar. Y también decía, ¿quiénes son los que se deben aliar en la izquierda, en la derecha? Consideraban que debía ser Lasso con el Partido Social Cristiano. Y les funcionó.
Al menos se ve Perfecto. esto en la primera respuesta que da la población. Doctor Carrión, ¿y usted cree que esta unidad de Partido Social Cristiano con Creo en realidad va a captar el descontento social que usted siente que hay en sectores de Quito, en sectores que capitalizan la pobreza, el desempleo, la falta de atención del Estado? Creo que la alianza que se ha generado con Social Cristiano y Creo, más allá de posicionar una tendencia así del sector de la costa y de la derecha como tal, hay demasiada expectativa sobre el resto de la población que se encuentra decantada con los políticos y sobre todo con políticos tradicionales que inclusive han tenido una actuación que ha sido cuestionada en el ámbito económico, en el ámbito social, inclusive dentro del campo de los derechos humanos, con posiciones que han sido muy controversiales y que de una u otra manera no reflejan o no captan o toman en cuenta lo que pide la sociedad, sobre todo la juventud. Hay algo que usted mencionaba, Carlos, la juventud o la población que se encuentra entre los 16 años hasta los 40 años tiene conceptos relativos a derechos humanos muy simpatizantes con la naturaleza, y la propuesta de aquellos candidatos con ideas renovadas, pero sobre todo con perfiles, que esto es muy importante, con perfiles que puedan hablar a través del ejemplo más allá de sus palabras, va a tratar o va a generar un gran impacto en la población justamente que podría decidir el destino del país. O sea, por ejemplo, ¿usted se refiere a candidaturas como la de Yacu Pérez como tal? En temas de derechos humanos. Por ejemplo, Yacu Pérez presenta una propuesta interesante desde el punto de vista de la lucha social en el tema del derecho al agua, algo que ha generado y genera simpatías, por supuesto, no hay cómo desconocerlo, pero es importante considerar que los problemas que atraviesa el país se ven reflejados en la vigencia o no de los derechos humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de una propuesta de gobernabilidad, parte del reconocimiento de que los derechos que se encuentran en la Constitución sean aplicados, sean respetados, y de esa manera generemos también lo que anda buscando, obviamente, todos los ecuatorianos, mayor bienestar social. El doctor Córdoba señala que en un segundo puesto de este universo todavía pequeño de gente decidida está el correísmo con Andrés Arauz. ¿Usted cree que esa es una candidatura que satisface la necesidad o la visión de los jóvenes, por ejemplo, viendo que Andrés Arauz es un político joven y progresista como él se asume? Bueno, yo diría que en el caso de la candidatura del señor Arauz puede tener más que simpatía del electorado, tomemos en cuenta que es de un voto duro, identificado plenamente con esta tendencia del correísmo, así que él parte ya con algo, llamémoslo así, con un trecho ganado, que es justamente los que se identifican con esta posición. Dependerá muchísimo más allá de la juventud o de la edad, de la propuesta innovadora que presenten, pero sobre todo de poder captar la atención de un electorado que se encuentra completamente desanimado y que frente a los problemas que está atravesando el país, uno de los de mayor preocupación está en la corrupción, que creo que ese es un tema que debe ser analizado y puesto como un proyecto de gobernabilidad de cada uno de los candidatos. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Para los siguientes comicios de febrero del 2021, el 64% de los electores viven en las zonas urbanas y el 36% en las ruralidades. Por ello, el CNE trabaja en un plan para realizar las elecciones con las normas de bioseguridad. Regresamos enseguida con más de este análisis, el Ecuador que va a las urnas. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Freddy Carrión, usted en el bloque anterior decía que el voto de Andrés Arauz, que tiene un 16% según datos, podría ser un voto duro y que más bien otro candidato como Yacu Pérez podría capitalizar el voto de la gente joven. ¿Eso qué significa? ¿Que los jóvenes, por el descontento que tienen en este momento, se están inclinando hacia posturas más radicales? Yo creería, por ejemplo, que en el caso de los correístas con Andrés Arauz tienen un porcentaje importante de votación de un electorado cautivo, por supuesto, vienen de una u otra manera con 10 o 12 años, yo diría inclusive con este propio gobierno, con más de 13 años en el gobierno, en ejerciendo política, pero estas candidaturas nuevas, con discursos que de una u otra manera son más amigables, con algo que la juventud ha simpatizado, que tiene que ver con los derechos de la naturaleza, por ejemplo, sí generan una expectativa que ya no solamente se limita al campo indígena o al sector indígena, ni mucho menos es una postura radical, si bien tiene conceptos novedosos, pero creo que eso es lo que genera también la expectativa. Hemos visto modelos fracasados, Carlos, en la política, el modelo actual
el gobierno actual presenta signos, obviamente, de un fracaso absoluto en temas de proyectos sociales, de política social, de política de empleo, en donde los jóvenes han sido los más golpeados de este tipo de crisis. Por ende, cualquier alternativa que surja desde el espectro, desde la posición de la juventud, de su inclusión, de sus oportunidades que pueda llegar a tener a través de un gobierno responsable, por supuesto que puede tener alternativas para estas elecciones. ¿Así se vea como una postura radical, doctor? ¿O no hay cómo entender como un radicalismo eso? Yo la posición de Yaco no la veo como un completo radicalismo, porque tiene situaciones que pueden ser mediatizadas y en ese sentido se tendrá que ver ya indudablemente su propuesta de gobierno como tal. Perfecto. Gabriela Calderón, ¿y es legítimo en este momento, en esta campaña, que se aborden temas empresariales y productivos sin complejos? Bueno, ciertamente yo creo que es una campaña en la que va a predominar el interés sobre cómo va a ir la economía, quién propone el mejor plan para la recuperación económica. Y yo creo que, bueno, no simpatizo, digamos, no participo de ninguno de los partidos políticos en específico, pero desde el Foro Libertad y Prosperidad, donde estamos 40 académicos, profesores y representantes de la sociedad civil, inclusive algunos representantes de los principales gremios empresariales, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de Quito, de las cámaras de industrias de Quito y Guayaquil también, promovemos 5 reformas que creemos que sirven para promover una recuperación económica inclusiva, no solo para los jóvenes, sino para todos aquellos que forman parte de ese mercado laboral informal. También darle mayor libertad para elegir a todos los ecuatorianos acerca de en qué se invierten sus ahorros, porque como bien decía Freddy, hay mucha decepción con el sector público, con la corrupción, y por eso nosotros creemos desde el Foro Libertad y Prosperidad, que es un foro independiente de partidos políticos, creemos que la respuesta es darle mayor libertad para elegir a Gabriela, todos los ciudadanos, no solo a los jóvenes. Pero, Gabriel, ahí tengo yo una pequeña duda. ¿El joven actual tiene una visión más romántica, más idílica de la realidad, como ha dicho Freddy Carrión, respecto a los derechos de la naturaleza, no al extractivismo, una suerte de mayor democracia en ese sentido? ¿O más bien el joven quiere tener la posibilidad de tener un trabajo, una empresa privada en la que pueda tener un sueldo fijo, donde pueda emprender, crear negocios que más bien te generan un bienestar personal? ¿Cómo entender esa mentalidad? Bueno, yo creo que ese tipo de intereses, vocaciones o voluntad de servir desde distintos ámbitos requiere que las personas se preparen y tengan recursos para destinarlos a esos fines. Y por eso creo que estas propuestas son atractivas para cualquier persona, no solo los jóvenes. Es decir, si a uno le interesa los derechos de la naturaleza o promover la salud ambiental, pues digamos, habría que organizar distintas organizaciones de la sociedad civil con sus respectivos recursos hacia dicho fin. Entonces yo creo que ante la decepción generalizada que hay con la clase política, yo tengo mucha esperanza de que las personas van a cada vez más depender de su propio esfuerzo. Finalmente, doctor Córdoba, hay un factor, ¿se puede hablar de que es posible que a lo largo de estos 6 meses haya un factor sorpresa que reposicione a otros candidatos en desmedro de otros? Porque claro, puede ser que ahorita Arauz o Lazo estén arriba, pero ¿qué pasa si es que Isidro Romero crece, el mismo Lucio Gutiérrez, o que el centro político con Gustavo Larrea y César Montúfar sientan o puedan aglutinar un poco esta incertidumbre que te pueden generar las otras candidaturas? Bueno, lo que hemos venido estudiando casi a diario, pues no dan como que va a haber un outsider o alguien que estando con 0.1 suba a 15, a 20. No se ve esa posibilidad. A mí me parece que es más bien una oportunidad que se la debe aprovechar para que la gente, sobre todo la gente joven, la gente que está un poco sin conocer qué mismo es lo que va a pasar, pues se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Tiene que haber un cambio. La gente es lo que más pide. ¿Un cambio hacia dónde? A mejorar la situación Entonces, que tiene actualmente. De lo que usted ve y como usted proyecta las elecciones, ese cambio se va a decidir en 3 corrientes: la de Guillermo Lasso, la de Andrés Arauz y la de Yacu Pérez. ¿Ellos serían los grandes protagonistas de estas elecciones? A mí me parece que serían los 3 grandes protagonistas. ¿Y qué pasa con el resto? ¿No mismo? Bueno, no han tenido la fuerza suficiente, no tienen la oportunidad de hacerse conocer.
tan escaso el conocimiento que tiene la población de 8, 10 candidatos, que no puede ser pues, que en cuestión de 6 meses tengan es decir, un rebrote de tal naturaleza que vayan a tener más de 20, 25 puntos. Pero sí, en cambio, me parece que es la oportunidad de que tiene que demostrar, incluso para mantenerse en esos grupos que están ahora con mayor peso, de que demuestren de que ese cambio va a ser realidad. Es verdad, la gente ya no quiere saber nada de la cuestión de la corrupción, tiene por lo mismo tiene que la habilidad, la forma de demostrar de que sí son creíbles, que sí son honestos, que sí son personas que quieren realmente mejorar la situación que está viviendo. Por eso es ese cambio, Carlos. Yo sí creo que debe insistirse en eso y de que son gente preparada, pues eso es importante. No se va a designar a un presidente que se ve que el candidato como candidato no tiene un conocimiento pleno de la realidad. Entonces son discursos realmente endebles, los que no son suficientes para poder ganar. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Freddy Carrión, ¿este proceso electoral servirá para canalizar las tensiones sociales que se sienten en el Ecuador? Yo diría, Carlos, que este proceso electoral va a tener 3 puntos o 3 ejes sobre los que girará toda la campaña. Octubre, toda la violencia, la represión, las violaciones de derechos humanos de octubre, sumado a la pandemia del COVID-19, a esta visualización que nos dio la pandemia del COVID, a desnudar un sistema de desigualdad, de inequidad social. Y a eso súmele usted la corrupción. Esos 3 ejes o esos 3 temas será sobre los que girará esta campaña electoral y en donde se necesitan de decisiones completamente claras, contundentes, que nos permitan al menos visibilizar una salida a la problemática que tiene en estos momentos el país. Gabriela Calderón. Bueno, yo creo que es muy importante que las personas al tomar la decisión de su voto mediten acerca de cuál mezcla de políticas públicas propuestas por los distintos candidatos le permitirá una mayor libertad para diseñar sus propios proyectos de vida, porque ya si algo hemos aprendido en los últimos años es de que limitar mucho esa libertad de los individuos pues derivó en muchos fracasos, y esa es la decepción palpable en el electorado. Doctor Polibio Córdoba, ¿qué es lo políticamente correcto? Es de que se dé la oportunidad a todos los ciudadanos de estar debidamente informados, de que esos candidatos sean candidatos francos, que demuestren su liderazgo, que demuestren su capacidad de trabajo, que demuestren de que tienen un equipo. Tomemos en cuenta que la campaña va a iniciar y por lo mismo son 6 meses en los que se debe demostrar de que ese puente que yo decía que es a la felicidad no se vaya a destruir por aquello que no es lo que necesita la gente conocer. Ahí está lo políticamente correcto. Y bien, a partir de esta semana, los binomios presidenciales y los candidatos a la Asamblea empezarán a ganar protagonismo. En sus manos está la posibilidad de delinear planes de gobierno que generen entusiasmo popular, pero bajo el compromiso de que presenten alternativas responsables que no anticipen otro fracaso. A lo largo de este programa hemos visto que un Ecuador muy joven, desesperado por la falta de empleo, es el que tiene la posibilidad de escoger al nuevo gobernante. La preocupación por el futuro y la falta de consensos claros sobre cómo recuperarnos de la crisis económica obliga a los políticos a interpretar de mejor forma y de una forma inteligente las tensiones sociales acumuladas desde octubre pasado. Caso contrario, las elecciones de febrero próximo pueden significar otro capítulo de una peligrosa incertidumbre. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede ver todos los programas en YouTube en el canal oficial de Coavisa. Nosotros nos vemos el próximo domingo.